Buenos días. Los límites, muy buenos días, otra vez para todos. Los límites se van dirigidos a las funciones. En este caso, acordémonos que siempre una función tiene dos variables. Una que es y o f de x, que es la variable independiente, o sea que en este caso es la variable, perdón, es la variable dependiente, ahí me equivoqué, es la variable dependiente, y x, que es la variable independiente. En este caso, ¿de quién depende f de x? F de x depende de x. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Eso ustedes lo vieron en noveno. En este caso, eso quiere decir que x puede tomar cualquier valor, que es cuando ustedes sustituyen, que x puede tomar cualquier valor, pero f de x o y depende del valor que tome x. Básicamente es eso. Es como cuando ustedes tienen f de x o y es igual a 3x. Entonces, ustedes pueden asignarle el valor que quieran a x, el que quieran, de todos los reales, pero en este caso f de x o y depende del valor que tome x. Básicamente es eso. Hay muchos tipos de funciones, como ustedes ya bien lo saben. Está la función constante, que es la función sin x. Está la función lineal, que es cuando la x está elevado a la 1. O sea, 8x más 2, 3x, 5x. Lo importante es que x esté elevado a la 1. Está la función cuadrática, que es cuando la x está elevado a la 2. Y está la función racional, que es cuando está en forma de fracción. Entonces, básicamente los límites van dirigidos a todo este tipo de funciones. Entonces, acordémonos. Datos importantes. Existen dos variables. En este caso, una variable dependiente que es x, una variable independiente que es x, perdón, una variable dependiente que es f de x o y va dirigido a este tipo de funciones que son constante, lineal, cuadrática y racional. ¿Listo? Entonces, a eso va dirigido un límite. ¿Listo? Entonces, ahora sí el concepto de límite. El límite de una función o una función f de x es, en el punto A es el valor el cual se acerca a las imágenes, se hace el valor el cual se acerca a las y a las x. En este caso, básicamente es cuando las imágenes se acercan a las imágenes que son las f de x, se acercan a las originales cuando las x se acercan al valor de A. O sea, básicamente es eso. Aquí lo explico con esta imagen. Ustedes, en este caso, van a tomar un valor en donde van a hallar el límite cuando, en este caso, x, que es el eje de x, o sea, siempre tenemos un valor de x, que es la variable independiente, ¿cierto? Y un valor de y, que es la variable dependiente, un valor de y o f de x. Entonces, básicamente, un límite es cuando ustedes toman un valor de A, ¿cierto? Y tanto las X, cuando las X se están acercando a ese valor de A, también, en este caso, las Y se van acercando a un valor L. Básicamente lo que dicen es que usted va a determinar el límite de esa función cuando las X se van acercando a un valor determinado y las Y, como depende de X, también se van acercando a un valor determinado. Entonces, básicamente, este sería la parte de nomenclatura del límite que dice que el límite de una función cuando x tiende a, en este caso esta flechita significa tender, cuando x tiende a, límite cuando x tiende a de f de x va a ser igual a L. ¿Qué significa eso? Que cuando x se va acercando a un valor de a, en este caso la función en el y nos va a dar cerca a un valor L. ¿Listo? Les voy a explicar con un ejemplo para que me lo entiendan más acertado. ¿No puedes dejar copiar 5 y ya explicas el ejemplo? Es que No, es largo. primero no. Déjame explicar el ejemplo. Listo. Déjame explicar el ejemplo que es igual, es súper rápido. De todas maneras, tú lo grabas, ¿no, profe? Sí, esto está grabando. Por favor, me dicen cuánto equivale 2,5 en esa función, que es x al cuadrado más 1. O sea, cuando en vez de colocar x, coloquen 2,5. ¿Cuánto me da eso? En la calculadora, por favor. Entonces sería 2,5 al cuadrado más 1. ¿Cuánto da?
Gracias por ayudarme. 626. ¿Cuánto? 626. No. 2,5 al cuadrado más 1. 7.25. 7.25. Gracias, Auri. 2,5 al cuadrado más 1. 7.25. Gracias. 2,9 al cuadrado. 9.41. 9.41. Muchas gracias. 9.41. 9.41. Y 2,99 al cuadrado. ¿Cómo sería? 9.99. 4001. Dime todos los valores. 4 valores después de la coma. 99. 4. 40. Listo. Listo. ¿Qué estoy haciendo acá? Yo les dije a ustedes que siempre, en este caso, cuando nosotros tenemos un límite, se coloca el término límite. La función, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la función? En este caso. ¿La función cuál sería? X a la 2 más 1. X a la 2 más 1. Muy bien, Saori. Eso sería la función f de x es x a la 2 más 1. Muy bien. Si nosotros nos ponemos a mirar el tipo de función, es una función cuadrática porque está elevado a la 2. Listo. ¿Y qué estoy haciendo eso? ¿Cómo así que el límite x flechita a 3? Básicamente es lo que estoy diciendo es que ustedes tienen que hallar el límite cuando x tiende a 3. O sea, cuando x se está acercando a 3. En x, lógicamente, en la variable x. Entonces, el límite de esa función de x al cuadrado más 1 cuando x se está acercando a 3. Y en este caso les estoy demostrando, en este caso, un acercamiento por izquierda. ¿Qué significa? Estoy tomando valores inferiores a 3. En este caso tomé 2,5, o sea, en vez de x coloqué 2,5, coloqué 2,9 y coloqué 2,999. ¿Qué significa? Que me estoy acercando por izquierda. Acuérdense que por izquierda sería así, ¿cierto? Eso sería por izquierda. Y me está, en este caso, me dieron estos valores. Estoy reemplazando en la función cuando x vale 2,5, f de x, que sería x al cuadrado más 1, vale 7,25. Cuando x vale 2,9, f de x vale 9,41. Esto básicamente es f de x. Los valores que están ahí sería f de x, ¿cierto? O sea, esos serían los valores de f de x. Y cuando x vale 2,999, f de x vale 9,9940. Eso por izquierda. Ahora, perdón, esto sería por izquierda. Ahora por derecha. Aquí me equivoqué. Aquí es por derecha. Por derecha, por favor, me dicen cuánto vale cuando x vale 3,5. 12.25. No. 13.25. Gracias, 13.25. Muy bien. Cuando x vale 3,1. 10.61. 10.61. 60. Muy bien. ¿Y cuando x vale 3,001? 10.0060. 10.0. Muchos, dámelo todos los valores, porfa. 006001. 0. ¿Cuántos ceros? 3, ¿cierto? 2. 2. Así. 6. ¿Cierto? 001. Listo. Entonces, básicamente ustedes me van a decir, tanto por izquierda como por derecha, a qué número o a qué dígito se está acercando f de x. F de x, ¿a qué se acerca? Profe, te comiste un 0 en el lado derecho. Yo le pregunté a la señorita, ¿es 10,006? Eso sí. Ahí está bien. Ahí está bien. Está bien. Listo. Ahora, f de x, ¿a qué número se acerca? ¿A qué número se acerca tanto por izquierda como por derecha? A 10. A 10, exactamente a 10. O sea que cuando la función, el límite de la función de x al cuadrado más 1, cuando x tiende a 3, significa que f de x tiende a ¿dónde? A 10, como lo dijo Saori. Si nosotros nos pusiéramos a graficar, básicamente lo que les estoy diciendo se explica en esta gráfica. Si ustedes cambiaran, digamos, hipotéticamente, está por el 3,
acá. Ay, Dios santo, ¿por qué no me deja? ¿Toca hacer gráfica? Sí, aquí esto se puede graficar. Yo como tal nunca pido la gráfica porque eso es, pero sí se puede graficar. Ay, Dios, Corre ¿por qué? una flecha. Corre una flecha porque la flecha no es eso. Sí, es que es la flecha. Espérate, te tocó correrla. Listo, entonces esto significa que es como X, entonces A sería ¿qué? ¿A qué sería? ¿Qué número sería ahí? 3. 3, muy bien, muy bien. A sería 3. Significa que cuando X tiende a 3, ¿cierto? ¿Hacia dónde tiende Y? Hacia A o f de X. En este caso esa L sería ¿qué? ¿Hacia dónde tiende la 10. función? Hacia 10. Básicamente es lo que estoy diciendo. Que cuando X tiende en esa función, cuando X tiende a 3, la función tendría a 10. Básicamente tiende a 10. O sea, f de x se va acercando a 10. O sea, cuando x se va acercando a, que sería 3, f de x, en este caso, se va acercando a 10 para esa función. Y ustedes lo pueden hallar de manera inmediata, con sustitución, sin hacer estas tablas. Ok. Esto también se puede hacer, pero ustedes lo pueden hallar de manera inmediata. Si ustedes se hubieran reemplazado de una vez, acá, en este caso, directamente por 3, entonces aquí sería 3 a la 2, ¿cierto? 3 a la 2 más 1. ¿Cuánto me da 3 a la 2? Por favor, me dicen. 9. 9. Sería igual a 9 más 1. O sea que el límite sería igual a 10. En este O sea, caso solo se sería tiene igual que a hacer eso, ¿sí? Sí. No, es que En apenas lugar de estamos comenzando. Ahí tabla. les estoy explicando. No, ni siquiera hemos visto nada ahora. Apenas te estoy explicando el concepto de un límite. Un límite, básicamente, lo que te estoy diciendo es que yo te voy a dar una función a ti en donde te voy a decir, te voy a determinar hacia dónde tiende ese límite. En este caso, el límite cuando X, cuando X, en este caso, te estoy diciendo acá que cuando X se acerca, cuando X se acerca a 3, el límite, entonces básicamente te estoy diciendo que cuando X se acerca a 3, f de X se acerca a ¿dónde? ¿A dónde se acerca 10. f de X? A Cuando 10. X se ¿Sí? acerca a 3, aquí me faltó, a 3, f de X se acerca a 10. Eso es lo que te estoy diciendo ahí, básicamente es lo que te estoy diciendo. Ese es el concepto de límite. Cuando X se acerca a un número determinado, f de X también se acerca a un número determinado. ¿Listo? Eso es básicamente lo que les estoy diciendo de límites. Listo. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que hacer acá es lo que yo acabé de hacer cuando reemplacé 3 en X, que me dio 10. Es lo que ustedes tienen que hacer. La propiedad número 1 dice que para hallar el límite, para hallar f de X, cuando el límite tiende a 1, lo único que yo voy a hacer es donde está X reemplazar por lo que tiende el límite. En este caso, donde está X, yo no voy a colocar X, sino voy a colocar 1. Por favor, me dicen cuánto me da eso. ¿Son tan amables, muchachos? 2. 2. Muchas gracias. ¿Qué significa? ¿Cuál es la conclusión de eso? Que cuando X se acerca a ¿dónde? 1. Se acerca a 1, gracias a Ori, f de X tiende a ¿dónde? O cuando X tiende a 1 más bien. Cuando X tiende a 1, coloquemos más bien así. Cuando X tiende a 1, f de X se acerca a ¿qué? 2. Se acerca a 2, gracias. 2, sí, listo. Muchas gracias. Entonces, básicamente, esa es la propiedad número 1. Lo que me está diciendo esa propiedad, espérenla abajo. Bajamos esto. Me va a quedar encima, una de otra. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es eso, que ustedes tienen que sustituir. Entonces, en este caso, para hallar el límite cuando X tiende a 3 de X al cuadrado, ¿qué hacen? ¿Me dicen, por favor? ¿Qué hacen? Reemplacen, porfa. ¿En dónde está X que van a colocar? 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Gracias, Aori, por participar. 3 al cuadrado. ¿Cuánto me daría eso? 9. 9. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Que cuando X tiende a 3, f de X se acerca a ¿dónde?
9. Se acerca a 9. Muy bien, gracias. Eso es lo que me dice la propiedad. Que ustedes básicamente lo que tienen que hacer para hallar hacia dónde se acerca f de x, lo que hacen es sustituir en la función hacia dónde tiende x. Es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, básicamente en el tercer ejemplo, donde está x, no voy a colocar x, sino voy a colocar, en este caso, lo que equivale hacia dónde tiende x, que sería hacia 3. Entonces sería más 1. ¿Eso sería igual a qué? A 6, más 2, que sería igual a 8, ¿cierto? Gracias. Entonces, ¿qué significa eso? Ah, no. Más 1, perdón. Porque lo cambié. Aquí sería más 1. Más 1, que eso sería igual a 7. Básicamente lo que hago es sustituir, repito, hacia donde tiende la función, hacia donde tiende x. Tengo que hallar hacia donde tiende la función mediante la sustitución. O sea que básicamente lo que... Pero, profe, Dime. o sea, es 2 por 3, 6 más 1, 7. ¿Y por qué abajo pone 6? Porque todavía no he sumado. 2 por 3, 6, más 1, 7. ¿Y el más 1 de arriba? Por eso, 2 por 3, 6, más 1. Ah, o sea, baja normal el más 1. Sí. Ah, Lo que ok. estoy haciendo es hacerlo paso por paso. Sí. Cuando x tiende a 3, ¿cierto? F de x se acerca a ¿dónde? F de gracias, se acerca a 7, gracias. Se acerca a 7. Muy bien. Eso es lo que me está diciendo esa función. Básicamente lo que me está diciendo es que ustedes tienen que sustituir en la función hacia dónde tiende x para hallar hacia dónde se acerca a f de x. Es lo único que está diciendo. ¿Listo? Propiedad número 2. Súper sencilla. Independientemente hacia dónde tienda la función, cuando estamos hablando que la función es una función constante, ¿qué significa una función constante? Si ustedes no se acuerdan de noveno. Una función constante significa que solo hay el numerito sin x ni nada. Entonces, independientemente hacia dónde tienda x, la función siempre es, el límite de la función siempre es la función constante. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes ven acá la propiedad, básicamente lo que está diciendo es que cuando el límite de x tiende a 2 de la función 8, el límite sería igual a 8. ¿Por qué razón? Porque esa sería la propiedad de una función constante, que independientemente a lo que tienda a x, tiende a menos 5, a menos 1000, a 2000, a 3000, el límite de una función constante, o sea, de una función con un numerito acá, o sea, en este caso sería 8, el límite sería igual a esa función constante que sería igual a 8. Ahora me dicen, por favor, en el segundo ejemplo, hacia dónde tiende el límite de la función 7 cuando x tiende a menos 2, por favor. 7. 7, muy bien. Aquí cambiémoslo un poquitico. El límite cuando x tiende a menos 3 de menos 5, ¿cómo sería? ¿Menos 5? Menos 5, muy bien, Laura, menos 5. ¿Por qué razón? Porque lo que me está diciendo esta propiedad es que cuando es una función constante, siempre el límite va a tender a esa función o a ese número constante. Entonces, básicamente lo que me está diciendo acá es que cuando x se acerca a 2, f de x, o cuando x tiende a 2, tiende a 2, f de x se acerca a 8. Básicamente lo que estoy diciendo ahí, que independientemente hacia dónde se acerque, hacia dónde tiende x, si es una función constante, el límite va a ser la misma función que me está indicando el ejercicio. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que cuando x tiende a menos 2, f de x se acerca a 7. O sea, independientemente hacia dónde se acerque x, hacia dónde tiende a x, siempre va a ser esa función constante. Siempre va a ser ese número porque es una función constante. Si ustedes por ejemplo, si yo cambiara acá, en vez de ser menos 5, sería menos 5x, ¿me daría el mismo resultado? ¿Sí o no? Si yo cambio si yo al pie del menos 5 le coloco una x, ¿sería el mismo resultado? ¿Aplicaría esa propiedad, sí o no? No.
No, porque no sería ya una función constante, ya sería una función lineal. ¿Por qué razón? Porque hay una x elevado a la 1. ¿Listo? Cuando hablamos de una función constante significa que solo está el número. Tiende a menos 3 f de x se acerca a menos 5. A menos 5. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por favor, copien esas dos propiedades. Son 10, lamentablemente. ¿Puedes mandar la foto, por favor? Sí. Entonces, la tercera propiedad, básicamente lo que te está indicando ahí es que cuando ustedes tienen una función lineal, una función cuando, aquí la embarré, sí, aquí la embarré. Sería Y. Aquí la embarré, sí, puse mal el ejemplo. Y. Y aquí podemos colocar M. ¿Listo? Aquí, básicamente lo que me dice esta propiedad es que cuando ustedes tienen límite de una función solamente de x, o sea, una función lineal sin nada acompañado, básicamente cuando x tiende a, el límite va a ser el valor hacia donde tiende. En este caso, en el primer ejemplo, si me dice límite cuando x tiende a 3, básicamente sería el valor hacia donde tiende la x. En este caso, el resultado sería 3. ¿Por qué razón? Porque es una función lineal en donde no hay ningún tipo de acompañante, en donde ni siquiera se tiene que hacer ninguna operación. Básicamente, si ustedes sustituyen la x entre, les va a dar el mismo resultado de cuando x tiende a 3. Entonces, básicamente la respuesta acá es cuando x tiende a 3, f de x se acerca a 3. Es básicamente eso. O sea, sería el mismo número de hacia donde tiende x. Se acerca a 3. ¿Listo? ¿Qué pasó? Porque esto se enloqueció. X igual a 3. ¿Listo? Ahora, en este caso, va a ser lo mismo en el segundo ejemplo. Por favor, me dicen cuál sería el resultado, el límite cuando y tiende a menos 2 de y. ¿Menos 2? Menos 2, muy bien, Camila, menos 2. ¿Por qué razón? Porque hacia donde tiende y sería el mismo resultado que hacia donde se acerca x, f de x, perdón. Sería lo mismo. O sea que cuando x tiende esas W sobra, tiende a menos 2, f de x se acerca a 2. Se acerca a menos 2, perdón. Aquí sería menos 2. Y la última, ¿cuánto me daría, por favor? 4. Me daría 4, exactamente. Me daría 4. ¿Por qué razón? Porque solo es sustituir en x, que sería el mismo valor de sustituir en m, perdón. Aquí no es x, aquí es m, aquí es y, perdón. Cuando y tiende a menos 2, f de y se acerca a menos 2. Aquí sería cuando m tiende a 4, f de m, ¿por qué f de m? Porque estamos hablando de la variable m. M se acerca a 4. ¿Listo? Esa sería la propiedad número 3. Y la propiedad número 4, básicamente lo que le está diciendo es que reemplace x donde está, reemplace en este caso el valor de x, donde a x lo reemplazas por el valor que corresponde o el valor que tiene. Básicamente lo que está diciendo. Entonces, en este caso, lo que me está diciendo ahí es que quites a x por el valor hacia donde tiende. En este caso, yo voy a colocar, en vez de x, yo voy a colocar 3, ¿cierto? 3 a la 3, o sea, lo estoy reemplazando por el valor hacia donde tiende. ¿Eso me daría cuándo? ¿Cuánto, por favor? 27. 27, gracias. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que cuando x
tiende a 3, f de x se acerca a 27. Estoy reemplazando esa x por el valor hacia donde tiende x. Se acerca a 27. Por favor, ¿cuánto me daría la siguiente? Sería menos 2 a la 5. ¿Cuánto es menos 2 a la 5? Profe, ¿puede repetirlo? Es que no. Menos 32. 32 positivo o negativo. Negativo.